Y vamos a orar antes de continuar y dar parte de este mensaje. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo, por la oportunidad, Padre, que tú nos das de congregarnos, Padre, de estar todos juntos como un pueblo, Padre, unido con un mismo sentir, con un mismo corazón. Y dándote gracias, Padre Yahweh, que aún en medio de este tiempo y de esta hora que enfrentamos y que vivimos, tú nos das victoria en medio de todo. Gracias porque es tu misericordia tan grande sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, que nos has guardado, Padre, aún en medio de tu mano. Que aunque bien, Padre, hemos sido probados, tal vez muchos de nosotros, tú nos has guardado, Padre, en el hueco de tu mano, en medio de este tiempo. Ayúdanos a poder permanecer firmes, Padre, en medio de todo. Que podamos mostrarnos como un pueblo fuerte y que nuestra luz, Padre, pueda brillar en medio de una humanidad que se encuentra tal vez en tinieblas. Ayúdanos a poder ser la luz y el resplandor tuyo, poder ser la semejanza, Padre, tuya, y que podamos dar luz a aquel que lo necesita. No solamente, Padre, tu luz, pero que tu sanidad y que tu cuidado, Padre, esté sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Danos oídos para poder escuchar tu palabra como los sabios. Y abre, Padre, mi boca, Padre, en dirección a tu mensaje, aquello que tú deseas hablarnos y enseñarnos. En el nombre de Yeshua, permítenos poder escuchar como los sabios y atender tu mensaje en esta hora. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, antes de que Yeshua venga o antes de que Yeshua retorne, dice la palabra en el libro de los Hechos, dice que ciertamente el Mesías no vendrá o no regresará hasta que, dice la palabra en Hechos capítulo 3, dice que el Mesías no vendrá o no retornará. Dice que los cielos lo retienen hasta la restauración de todas las cosas. Y vemos ciertamente que lo que ha sucedido cada parte con la restauración, cosas de ellas han sucedido, los nombres han sido restaurados, las fiestas han sido restauradas, los mandamientos, el guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento, muchas cosas han sido restauradas, pero también muchas cosas tienen que pasar y tienen que suceder antes de que venga el tiempo o el retorno de nuestro Mesías. Dice la palabra, dice que ciertamente el falso Mesías no vendrá o no se presentará sin primeramente que venga la apostasía en el que muchos se aparten de la fe, de la verdad, del camino de Yahweh. Y con esto me recuerda mucho cuando empezamos a mirar todas estas cosas y empezamos a entrar dentro de la restauración, a conocer los mandamientos, a conocer los principios establecidos por la palabra de Yahweh, los días de fiesta, y que vino y trajo un alumbramiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y venimos a posicionarnos muchos de nosotros dentro de una verdad que no conocíamos, que aunque bien estábamos dentro del camino evangélico, estábamos tal vez distantes o un poco distantes de lo que verdaderamente era el camino de la verdad, donde Él deseaba retornar, donde aún la misma palabra dice que nos pararíamos en los caminos antiguos. Dice, y miraríamos cuál es el camino y caminaríamos por él. Y ciertamente muchos de los que estamos, o muchos de nosotros, hicimos ese alto en nuestras vidas y nos paramos en ese buen camino, preguntamos por esos senderos antiguos, y muchos de nosotros regresamos y retornamos a lo que hoy tú y yo conocemos o le llamamos parte de esta restauración, y venimos a ser partícipe. Y para muchos de nosotros, ¿cuántos verdaderamente pudiéramos decir que la restauración, hablando en un sentido, y estoy hablando de venir a conocer las fiestas, de conocer los mandamientos, de aquello que no lo conocíamos, que no lo guardábamos y que por mucho tiempo o por años o por generaciones, tal vez muchos de ustedes o muchos de nosotros no caminábamos en ello, pero cómo nos vino a cambiar y transformar nuestras vidas? El venir y entender que ahora tenemos fiestas, que hay un día de reposo, en el que ciertamente la palabra de Yahweh dice que sería por señal entre su pueblo y entre nosotros, y que lo guardaríamos y apartaríamos nuestro pie para no hacer lo que nosotros nos place en ese día. Como dice el libro de Isaías, dice, a ese día le llamaríamos delicia. ¿Y cuántos de nosotros ahora en este tiempo nos podemos gozar en medio de este tiempo de Shabbat? ¿Cuántos damos gracias al Padre por el tiempo de Shabbat, por el tiempo que el Padre nos ha traído, por esos tiempos de refrigerio que han venido a nuestras vidas, a nuestros corazones? Y cómo podemos sentir que el Padre renueva
nuestra vida y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos darle gracias al Padre por medio de ese día? Que el saber que lo guardamos, ahora sí hace sentido para nosotros cuando muchos de nosotros veníamos a conocer y decíamos que el pensamiento del pueblo hebreo y del pueblo judío era muy diferente tal vez al de nosotros. Cuando empezamos a guardar el día, yo no sé si tú, pero yo empezaba en mi mentalidad tengo que guardar el día. Y es muy diferente al pensar del pueblo hebreo que más de guardar nosotros el día de reposo nos guarda a nosotros. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Que no es que yo diga voy a guardar el día. Va a llegar el viernes, voy a guardar ese día, me guardo, me encierro en mi casa, guardo ese día de reposo y estoy cumpliendo con el mandato establecido por Yahweh, sino que lejos de guardarlo, el decir que yo guardo ese día nos guarda a nosotros. Ese día nos aparta nuestras vidas, nuestros corazones, y es como si entráramos, así como ese día de sábado viene a representar, es un día separado, consagrado, es como si todos los demás días estuvieran a un mismo nivel, pero ese día del sábado es un día apartado, separado, elevado, más que cualquier otro día. Y en esa elevación es donde tú y yo, de la misma manera, al guardar el sábado, somos llevados de vivir en un nivel terrenal, como cualquier otro día. Ese día es como si ascendiéramos y estuviéramos estar en esa conexión del Padre. ¿Cuántos entendamos a lo que quiero referirme, verdad? Es un día apartado, separado por medio del Padre para todos nosotros. Y vemos como parte de esta restauración es guardar los mandamientos, guardar el día de reposo, guardar las fiestas, el Shabbat, que es como algo consagrado delante de Yahweh. La Biblia nos habla, por el tiempo ya lo he tocado anteriormente. Si quieres apuntar Hebreos capítulo 10, bueno, vamos rapidito, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que este día se acerca. ¿Qué significa exhortarnos? Di conmigo, es el de animarnos a nosotros mismos. Fíjate, lo interesante de esto, yo te decía al comienzo, todos tenemos un gobierno terrenal y nos sujetamos a ese gobierno terrenal que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos eso? Hay un gobierno que gobierna sobre nosotros, que está sobre nosotros, pero también hay un gobierno celestial, al cual tú y yo tenemos una ciudadanía y al cual nos debemos a esa ciudadanía. Y la misma palabra dice, no dejar de congregarnos. Al lugar donde tú y yo pertenecemos, al gobierno donde tú y yo pertenecemos, es esa instrucción para nosotros donde dice la palabra, no dejar de congregarse. Dice, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos los unos a los otros. ¿Qué significa exhortar? Es animar los unos a los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, animarnos los unos a los otros para cumplir con este mandato y para cumplir con esta orden que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir amén? Es el de animar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y dice, mientras veamos que este día, entre más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Los tiempos del fin. Entre más veamos que los tiempos se están acercando, mayor debe de ser nuestro compromiso y nuestra fidelidad delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y realmente doy gracias al Padre por todos los que están aquí, por los que se van a seguir añadiendo. ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Di conmigo, orando. Orar los unos por los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por los unos por los otros. Gracias, Padre, que estamos aquí, pero es orar por nuestros hermanos. Y no estoy diciendo que el que no esté es porque le falte fe. Yo no sé.
ni estoy diciendo lo contrario, pero es el de animarnos y exhortándonos los unos a los otros, tanto como los que estamos aquí, de animarnos y de exhortarnos, de decir, ¿sabes qué? Nos vemos el siguiente sábado, el siguiente Shabbat, y conforme a nuestras posibilidades y la libertad que Yahweh nos entregue, nos vemos el miércoles, nos vemos el tiempo de oración, yo no sé, pero por lo menos cumplir con ese día de mandamiento que Yahweh establece para quién, para nuestras vidas, no diciendo que lo demás no tiene importancia, sino que lo demás es parte de nuestro crecimiento y de nuestro, alimento espiritual, en el cual tú y yo nos fortalecemos diariamente para poder llegar hasta la siguiente jornada, hasta el siguiente día, todos y cada uno de nosotros. Amén. Regresando entonces al punto. Son tiempos, volvemos a repetirlo, no voy a hacer mucho énfasis en ello, pero son tiempos difíciles y a la vez son tiempos en la que nuestras vidas van siendo probados. Para nosotros es vital guardar todas estas cosas y es esencial para nuestras vidas, y nos reunimos porque el reunirnos y el congregarnos en este día de Shabbat es una señal entre Yahweh y ¿quién? Y su pueblo. Es el día que Yahweh escogió y es en el que todos juntos nos reunimos en parte de este de Shabbat, porque es una señal entre Yahweh y nosotros. Dice la palabra, dice que esa es la señal de su pueblo. Una señal de entre Él y su pueblo es que nos reuniremos en este día de Shabbat. Y gracias al Padre que muchos de nosotros estamos aquí. Y oramos también por la vida de nuestros hermanos, por aquellos que no nos pueden estar acompañando en este día, pero que de la misma manera hemos sido llamados parte como ese remanente. Y no somos llamados a retroceder, sino al contrario, somos llamados al de seguir avanzando constantemente. Luchas va a haber demasiadas. Así como sucedió esto, nadie nos garantiza que más adelante vayan a suceder otras cosas. Pero la misma palabra nos da la clave para que tú y yo podamos permanecer firmes. Dice, orar. Dice, para que tengan las fuerzas de poder escapar. ¿De escapar de qué? Escapar. Cuando una persona va a escapar, si nos habla de un escape, significa que hay peligro, ¿sí o no? Si vamos a decir vamos a escapar, significa que hay algún riesgo, que hay algún tipo de peligro, y en la que la palabra nos enseña que tenemos que escapar, que podamos ser dignos de poder escapar, de que podamos tener la fuerza para poder levantarnos, de poder seguir y de continuar hacia adelante, hacia las cosas que Yahweh tiene hacia nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Hay cosas que están por delante, sí, pero ¿qué sucede cuando generalmente una persona se encuentra en peligro? ¿Sabes que hay algo que se llama adrenalina, que hace que saques fuerza de donde no sabes de dónde provino, ni sabes que tenías tanta fuerza para poderlo hacer? Pero hay algo que se llama adrenalina que te hace reaccionar en medio de esos tiempos difíciles. Y cuando tú y yo oramos y permanecemos al Padre en medio de esa oración y estamos en Él, podemos tener esa fuerza para poder continuar y seguir avanzando hacia las cosas que Yahweh tiene por delante. ¿Cuántos decimos amén a ello? Es tener la fuerza para poder continuar, para poder avanzar. Revelaciones capítulo 14. La palabra nos enseña, hablando del libro de Revelaciones, podríamos decir que es más correctamente hablar del libro de Revelaciones que de Apocalipsis, porque recordemos que es la revelación de Yahweh hablada a Yahshua y de Yahshua hablada al apóstol Pablo en la isla de Patmos. O sea, podemos entender que fue una revelación que Yahweh habló a Juan en la isla de Patmos. Entonces tú y yo podemos entender, o sería más correcto poder llamar revelación que Apocalipsis, porque fue la revelación de Pablo por medio de Yahshua, hablada a la vida de Pablo cuando se encontraba en esa isla, de las cosas que acontecerían y las cosas que sucederían. Vamos entonces a Revelaciones capítulo 14. Revelaciones capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 12. Entonces, volviendo a este punto, la palabra nos habla que hay dos resurrecciones. Una primera resurrección que es antes del tiempo del milenio, o al final de los 7 años y medio, o en la última parte
de esa última, de los últimos 3 años, hablando de los 7 años, y después habla del tiempo del milenio, y después del tiempo del milenio habla de una segunda resurrección, pero la palabra podemos entender que nos habla de 2 resurrecciones, y vamos a ver cuál es parte de esa primera resurrección, la cual la palabra nos enseña, y que el Padre nos ayude a cada uno de nosotros. Revelaciones capítulo 14, dice, versículo 12 dice, y esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y de la fe en Yeshua. Dice, oí una gran voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Dice, si dice el Espíritu o el Ruach, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces la palabra nos habla, ¿cuál es parte de esta primera resurrección? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe o el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Y entonces dice, escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos o los que mueren. Dice, en el Adón o los que mueren en él. Dice, y dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? El cuerpo, lo que tú y yo tenemos, o lo que podríamos llamar el cascarón, o lo que tú puedes llamar lo externo, eso muere. Esto, tú y yo somos vestidos de un cuerpo corruptible, pero dice la palabra que seremos vestidos de un cuerpo incorruptible. Cuando tú y yo morimos, tú y yo somos, dice la palabra, dice que así como polvo somos, polvo nos convertiremos. ¿Sí o no? Eso es lo único que tú y yo tenemos asegurado. Cuando una persona muere, el alma de la persona asciende o va o descansa, se encuentra en un descanso. Dice la palabra que cuando una persona muere, duerme. El cuerpo ya no está ahí. Esto es un cuerpo corruptible, porque donde está lo celestial no puede entrar lo corruptible. Por lo tanto, este cuerpo que es corruptible, dice la palabra que heredará un cuerpo incorruptible. Un cuerpo celestial, vamos a llamarle de esta manera. Pero entonces vamos a continuar un poquito hacia adelante. Dice el Espíritu, se descansarán de sus trabajos, pero sus obras, y subraya esta parte, sus obras con ellos siguen. Si bien tú y yo no somos salvos por las obras que tú y yo hacemos y que tú y yo realizamos, esas continúan. Nuestro trabajo, dice la persona, que cuando una persona muere, deja de ser su odio, su cansancio, deja de ser el amor, ya no está en esa persona, ya no está el odio, el rencor en la vida de esa persona, pero las obras continúan. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, una vez escuché algo, no sé si lo voy a poner en el cuadro en el que me recuerdo que lo escuché, pero muchas veces nos preocupamos tanto o ponemos nuestras prioridades en diferente orden. Ponemos nuestra labor o nuestro trabajo, lo que tú y yo hacemos, eso continúa. Lo que tú y yo podamos edificar, lo que tú y yo podamos construir, lo que podamos hacer, dice la persona que cuando uno muere, no importa cuántas hayan sido las propiedades de X o tal de tal persona, cuánto pudimos haber acumulado, cuánto pudimos haber hecho o hacer, cuando la persona muere, todo quedó ahí. Pero las obras continúan. Lo que tú y yo hacemos, dice la palabra que tú y yo fuimos creados para buenas obras. Nuestras acciones, de conmigo, deben de ser acciones justas, acciones buenas. Porque nuestras obras continúan, dice, y esto es parte de la primera resurrección, dice, todo muere y todo queda ahí, dice, pero las obras
continúan con ellos. Vuelvo a repetir, no es que las obras que tú y yo hacemos nos den una salvación, pero nuestras obras hablan mucho de la vida que tú y yo tenemos en Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Acciones justas, obras buenas. Vamos a continuar. Dice, la primera resurrección será el final del último día o de los últimos 3 años y medio de la tribulación, donde Yeshua retornará a la tierra, donde dice la palabra, aún nos enseña, no vamos a entrar en esos detalles, dice, pero la misma palabra también nos enseña que serán llevados 144,000 y una gran multitud de ellos, de los 144,000, de los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua o el testimonio de Yeshua. 1000 años después de estos acontecimientos, de la primera resurrección, de ese tiempo de 1000 años, donde dice la palabra que el Mesías reinará durante ese tiempo, durante 1000 años. Después de esos 1000 años, dice la palabra que habrá una segunda resurrección, donde los libros de la vida serán abiertos y serán juzgados conforme a sus hechos, conforme a sus acciones, conforme a Revelaciones capítulo 20. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros? La primera resurrección es para los que guardan los mandamientos de Elohim, el testimonio de Yeshua recordando los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Di conmigo, la Torá de Yahweh, que es enseñanza, que es instrucción. No somos salvos. Déjame marcar el punto. No es que el hacer buenas obras va a traer una salvación. La misma palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que tú y yo venimos a un retorno de un techobá a los caminos de Yahweh y volvemos a los caminos de Yahweh, donde dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, donde fuimos predestinados, dice la palabra, desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso es lo que sucede cuando tú y yo venimos a un retorno o a un genuino techobá a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Para cuántos de nosotros nuestras obras cambiaron? Nuestras acciones cambiaron. ¿Ya no eres la misma persona de antes? ¿Ya no eres el mismo injusto? Que alguien venía y si podías estafar a alguien, lo estafabas. Ya no. El mentir, el echar mentiras para engañar a alguien, ya no. Tus obras son diferentes, tus acciones o nuestras acciones han venido a ser ¿qué? Diferentes. Ya no somos las mismas personas de antes, o no deberíamos de ser las mismas personas de antes. Dice la palabra, porque cuando tú y yo morimos, dice, muere el cuerpo del delito o el cuerpo del pecado. Cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh, el cuerpo del pecado queda inmovilizado. ¿Cuál es el cuerpo? Esto. Nuestras acciones, nuestros hechos, todo lo que tú y yo hacíamos, todo aquello que nos inclinaba a pecar, murieron. Ahora tú y yo somos, di conmigo, ahora somos diferentes. Amén. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos ¿para quién? Para Él. Vamos a continuar entonces. Entonces, Revelaciones capítulo 20 nos hablan acerca de esa segunda resurrección, donde serán juzgados por los hechos, por las acciones, y no fueron salvos, o aquellas personas que serán juzgadas, o aquellos que no fueron salvos. Y es importante el tuyo guardar. ¿Quién dice que guardar sus mandamientos son importantes? Guardar los mandamientos de Él determinarán en qué parte de esa resurrección tú y yo estaremos. Porque habla de nuestros hechos y habla de nuestras acciones. El guardar sus mandamientos, el hacer las cosas que le agradan. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15, hablando de sus mandamientos. Entendemos entonces que los mandamientos de Yahweh son importantes para nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice la palabra? Si me aman, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el punto principal dice, si me amas, guarda ¿qué?
mis mandamientos. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 9. Entonces entendemos que guardar sus mandamientos es muy importante. Deuteronomio capítulo 28, versículo 9 dice, Juan 14, 15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, 9 dice, te confirmará. Vamos a leer, a ver, permíteme un segundo. Vamos a leer el versículo 9, dice, Yahweh te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. Vuelvo a repetir, Yahweh te confirmará como pueblo suyo. ¿Cuándo Yahweh nos confirmará como pueblo suyo? Como pueblo santo, como Él lo juró, cuando guardáramos sus mandamientos. Cuando Yahweh, vuelvo a repetir, nos confirmará como pueblo suyo. ¿Cuántos de nosotros somos su pueblo? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Dice, Yahweh te confirmará como pueblo suyo cuando guardes sus mandamientos de Él. Dice, y anduvieres en sus caminos. ¿Qué significa andar en sus caminos? ¿Qué significa emuná? Fe. Vemos entonces que fe significa emuná. ¿Y qué significa emuná? Di conmigo, andar en los caminos de Yeshua. Entonces podemos entender que Deuteronomio capítulo 28 dice que Yahweh nos confirmaría como pueblo suyo cuando guardáramos sus mandamientos y anduviéramos en sus caminos, cuando anduviéramos en la fe ¿de quién? De Yeshua. ¿Qué dice Apocalipsis? Y ese es el testimonio de los que guardan los mandamientos y la fe ¿de quién? De Yeshua. Entonces entendemos que es guardar, el andar en sus caminos, es tener la fe o la emuná dentro de los caminos de Yahweh. Vamos avanzando un poco. Revelaciones capítulo 22. Revelaciones capítulo 22 y versículo 14, Revelaciones capítulo 22, versículo 14. Déjame hacer un pequeño paréntesis en esta parte. ¿Alguien tiene alguna versión que pueda leerla? No sé cualquiera, a ver cómo dice tu versión. Revelaciones capítulo 22, versículo 14. Fíjate, algunas traducciones, en esa sí dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, pero algunas traducciones más antiguas o otras traducciones esto fue algo cambiado o sacado dentro de su contexto en la forma o en el entendimiento de que muchos, cuando vinieron a hacer los cambios dentro de las cosas, una de las cosas que trataron de abolir y de quitar por completo es que no tuviera nada o ningún indicio de los mandamientos de Yahweh. Por eso es que muchos dicen no hay mandamientos. Pero si tú vas a traducciones más antiguas, y esto es algo que se cambió dentro de los concilios, se cambió la palabra mandamientos por lavar las ropas. Por eso cuando tú lees, y aún en la versión que yo tengo, dice bienaventurados los que lavan sus ropas, y automáticamente si yo leo esta escritura digo, pues ¿qué es lavar sus ropas? ¿Qué sería lavar la ropa para muchos de nosotros? Venir a los caminos de Yahweh, recibirlo, venir a un teshuvá, un arrepentimiento y ya. O soy sumergido o soy bautizado en las aguas de Tevilá y soy lavado por medio de las aguas de Tevilá. Pero va más allá, no es solamente lavar sus ropas. Pero dice la palabra bienaventurados los que guardan los mandamientos de Elohim. Dice, y tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. ¿Qué significa el árbol de la vida? Es ser partícipes del reino de Yahweh, el estar en el reino venidero. Entonces el ser partícipes o entrar, como dice la palabra, tener derecho al árbol de la vida, es ser partícipes del reino venidero o del reino de Yahweh o de ese reino venidero. ¿Cuántos queremos ser partícipes de ese reino?
Amén. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Entonces, dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Entonces tú y yo podemos entender que guardar sus mandamientos, di conmigo, es importante. Porque eso nos da entrada. ¿Cuántos decimos amén por ello? Por eso nuestras acciones, nuestros hechos y nuestras obras deben de ser diferentes. No es el quebrantar los mandamientos. Dice, lo correcto es bienaventurados los que hacen o guardan los mandamientos de Elohim. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por quién, por los otros. Y eso es en defensa. Vamos a leer del versículo 31 para poder entender un poquito más. Dice, Juan capítulo, ¿qué les dije? 13, ¿verdad? Dice, versículo 31, entonces, dice, cuando hubo salido, dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y es glorificado en él. Dice, si Elohim es glorificado en él, Elohim también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Dice, hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así los digo también a vosotros ahora. Dice, a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como les he amado, y que también se amen los unos a los otros. Pero la palabra dice, hablando de los mandamientos y entendiendo que los mandamientos son importantes, ¿por qué dice la palabra? Dice que un nuevo mandamiento Él nos daría. Si tú miras la traducción de mandamiento, o dentro de la traducción de mandamiento o de nuevo, vamos a llamarle nuevo, mandamiento sigue siendo el mismo, pero lo que es nuevo, conforme a la concordancia Strong, o la numeración de la concordancia Strong, es 226, sí, 226, aquí lo apuntaba. ¿Qué significa eso para nosotros? La palabra en el griego para nuevo es kaino. ¿Qué significa la palabra kaino? La palabra kaino significa es algo que es nuevo, no usado, nuevo de calidad, pero no usado o no escuchado. Yo hace mucho tiempo, o a veces tengo la oportunidad, cuando hablamos de algo nuevo, puedes tener algo nuevo guardado tal vez en el closet, o pueden ser algunos zapatos, o yo no sé, X artículo, y lo compraste tal vez por alguna razón y nunca lo usaste. O unos zapatos, los mejores que compran zapatos, o yo no sé, ¿verdad? X. O puedes tener algo ahí, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es nuestra mentalidad? Aunque está nuevo y está empaquetado, si tú quieres, o simplemente para darte un ejemplo como una referencia, ¿qué dices? Esto ya es viejo, ¿por qué? Porque ya lo compraste ¿hace cuánto? Hace algún tiempo. Pero sigue estando empaquetado y sigue estando en el mismo sobre que lo compraste con la misma caja. Es antiguo o viejo, nuevo en su totalidad, pero nunca se usó. Cuando Yeshua dijo un nuevo mandamiento les doy, no es que fuera un nuevo mandamiento nuevo, no es que Yeshua vino en el Nuevo Testamento y dijo les voy a dar un nuevo mandamiento y ahora ese nuevo mandamiento es que se amarán los unos a los otros. Era nuevo porque no había sido aplicado, no había sido guardado, porque si tú y yo recordamos, el pueblo judío había sido muy lastimado y había sido muy herido desde los tiempos de su cautiverio y desde su tiempo cuando pasaron. El único periodo de paz o de tranquilidad que ellos tuvieron fue en el tiempo de los macabeos, que ya conocemos que fue la victoria del pueblo y que tuvieron paz por un cierto tiempo, pero fue un pueblo que fue muy perseguido, que fue un pueblo muy herido.
Y que si aún tú ya recordamos dentro de las reformas, cuando trataron de ganar al pueblo judío, que la misma palabra dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y aún dentro de los reformistas, como muchos de la historia que ya conocemos, Lutero y muchos otros que dijeron que ellos habían manchado sus manos porque habían crucificado a Yeshua. No era precisamente, no vinieron y no le conocieron en sí, en cierta manera, porque es algo que se les quería tal vez implantar en cierta manera a la fuerza. ¿Y cuántos entendemos que tú no puedes implantar un evangelio o no puedes plantar una salvación a la fuerza? ¿Cuántos lo entendemos? Nosotros no podemos llegar a nuestras casas o a nuestras familias, oramos y intercedemos y oramos por ellos, pero nosotros no vas a llegar y vas a quererles meter obligatoriamente el, ¿cómo se llama? El evangelio, la besorá. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que muchas veces puede pasar? Un rechazo. Y eso es lo mismo que sucedió. Y cuando Yeshua dice, un nuevo mandamiento les doy, era un mandamiento antiguo. Vamos a Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19. Versículo 18, Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengarás, recordemos que esto es algo ya había sido establecido, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que dice la palabra, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. ¿Dónde está lo nuevo si ya estaba en el Antiguo Testamento? Pero era nuevo porque nunca lo habían practicado. Aún para tal vez muchos de nosotros, si lo quieres poner, tal vez para muchos cuando venimos a los caminos de Yahweh puede ser un nuevo mandamiento, pero no es nuevo desde la antigüedad. Es parte de los mandamientos que Yahweh dio. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es parte de esos mandamientos que Yahweh estableció, pero que tal vez muchos no lo han practicado. Hay gente que le cuesta tanto trabajo el amar a alguien más. ¿Cuánto lo entendemos? Porque puede haber rencores, porque puede haber heridas, por lo que tú quieras. Pero es difícil muchas veces para algunas personas el tener que mostrar amor por alguien más. Y para que tú y yo podamos, sin desviarme del punto del tema, para que tú y yo podamos amar a otros, la palabra dice que tú y yo tenemos que perdonar si deseamos que tú y yo seamos perdonados por Él. Amén. ¿Cuántos deseamos ser perdonados por Él? ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Perdonar a otros. La palabra lo dice. Dice, perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Y si no perdono, no hay perdón. Vamos a continuar, no quiero entrar en ese punto y desviarme el tema. Lucas capítulo 2. Sabes, tú y yo tenemos no era un mandamiento nuevo en sí, nuevo en su totalidad o en su forma. Era un mandamiento antiguo y establecido desde mucho tiempo, desde generaciones pasadas. Pero tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Voltea con la persona que está a tu lado o allá, ¿verdad? Como si estuviéramos allá en el estadio. Di conmigo, tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Yahweh. Amén. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, y por el tiempo déjame apego mis apuntes. Tenemos una gran responsabilidad de vivir como hijos de Yahweh. Y tal vez, y hago la aclaración, si estamos viviendo la culminación de los tiempos o no estemos viviendo y la culminación de los tiempos o no seamos esa generación que le verá o que verá el retorno del Mesías, es muy posible entonces que seamos esa generación que pone el fundamento para la generación que viene detrás de nosotros. Vuelvo a repetirlo, si no somos esa generación que vivirá el cumplimiento o el final de los tiempos, como dice la Escritura, muy probablemente sí seamos esa generación
que ponga el fundamento para los que vienen detrás de nosotros. Y si yo no cumplo con los principios establecidos por la palabra de Yahweh, ¿cuál es el fundamento que yo estoy dejando a las generaciones anteriores? Porque yo soy el reflejo, la generación siguiente será el reflejo de lo que tú y yo somos. ¿Cuántos entendemos eso? Si aprenderán la fidelidad y el compromiso de Yahweh, lo aprenderán a través de ¿dónde? De nuestras vidas. Si van a amar a Yahweh, lo amarán por medio de ¿qué? De que tú y yo amamos a Yahweh con nuestras vidas y con nuestros corazones. De que mostramos la fe y la fidelidad de Yeshua en medio de todo, en medio de las circunstancias, en medio de las luchas, de las dificultades. Somos un pueblo que se muestra fuerte y que actúa en medio de las circunstancias. Si tú miras en las generaciones anteriores, cuando salió el pueblo de la tierra de Egipto, dice el libro de Números, dice que salió una generación y los hijos de ellos no conocieron la obra de Yahweh. ¿Y por qué no la conocieron? Porque la generación presente no dio a conocer los principios y los estatutos y los mandamientos de Yahweh, esa generación que venía detrás de ellos. La palabra lo dice en el libro de Números. Dice, pero esa generación no le conoció ni conoció los hechos portentosos de Yahweh su Elohim. En medio de las luchas y de las dificultades que tú y yo atravesamos, si lo único que vamos a hacer es retroceder y echarnos para atrás y no continuar en una búsqueda de los caminos de Yahweh, y retrocedemos y dejamos que pase lo que pase y a ver qué sucede, los que van a sufrir las consecuencias, amados, son nuestras generaciones que vienen detrás. Porque no estaríamos dejando el fundamento para esa generación futura. ¿Cuántos entendemos la gran responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Yahweh? Y digo nosotros tal vez porque tú tal vez ya estés del otro lado, o ya estemos del otro lado. Sabemos que le amamos y que yo tengo que tener una búsqueda y una relación, y yo la puedo tener en mi casa, en mi lugar de oración, en mi aposento. Y puedo leer y escudriñar mi palabra y escudriñar la palabra. Pero si es la generación futura, yo no puedo quedarme con ello. Porque el fundamento que mi hijo necesita, yo no lo estoy poniendo. Que es el de darle a conocer los hechos portentosos y la obra de Yahweh a la vida y al corazón de él. Que si es en la generación de él pueda saber y entender lo que está por delante, y que en medio de las cosas él es más que vencedor en Yeshua. La palabra dice, en él haremos proezas. No es el estar con él, no es conocerle a él, es el estar en él. Colosenses dice, porque nuestra vida está escondida en él. ¿Qué significa que nuestra vida esté escondida en él? Que mi vida esté en la vida de él. No es conocerle, es que mi vida esté en él. Por eso la palabra dice, en él haremos proezas. En él somos más que vencedores. ¿Cuánto lo entendemos? Es que nuestra vida pueda tener un ligamento, una intimidad delante de él todos los días de nuestra vida. Lucas, sabes, hay una historia, mientras yo apuntaba esto, te lo voy a leer de paso. Lucas capítulo 22. Y esto es cuando vinieron a presentar delante de Yeshua y se cumplió el tiempo de su presentación. Y cuando vinieron delante de Yeshua había un hombre justo. Y mira las palabras, y el Padre conmovía mi corazón con esto. Dice, ¿qué les dije? Lucas capítulo 2, versículo 28, dice, y él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Elohim diciendo, ahora Yahweh, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Sabes que por mucho tiempo, y si tú lees el libro de Hebreos, dice que muchos mostraron su fe y dieron su vida hasta la muerte. Dice, y no vieron lo que tú y yo vimos. Muchos dieron su muerte o dieron sus vidas con el amor y con el firme propósito de poder mirar el retorno, la venida del Mesías, o no de mirar el retorno, la venida del Mesías, de mirar al Mesías. Y cuando se llegó el tiempo, ¿qué es lo que dijo este hombre justo? Dice, ahora puedo dormir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de ¿quién? De Él, lo que tú habías prometido. ¿Sabes qué vida de santidad y de rectitud? Y sabes que tú y yo tenemos que vivir esas vidas. Si es en nuestro tiempo, si es en nuestra generación, si no lo es, que el Padre nos ayude a que nuestras obras puedan estar completas cuando Él retorne. Lo leímos la semana pasada. Cuando dice, por lo tanto iré contra ti, dice, por lo tanto arregla tus obras, dice que no están completas, porque si no lo haces, quitaré el candelero, quitaré la luz delante de ti. Que el Padre nos ayude, que en medio de estos tiempos podamos arreglar nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. Que si es en el tiempo de nosotros, si no lo es en nuestras generaciones, si lo es en la generación de nuestros hijos, con mayor responsabilidad, tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de nuestros hijos, que es el de poner ese fundamento para que ellos puedan caminar sobre ese fundamento sólido, en el que ese fundamento pueda ser Yeshua, esa roca inconmovible. ¿Cuántos deseamos que nuestras generaciones futuras puedan pararse en medio de ese fundamento? ¿Cuántos de aquí son padres? Muchos. ¿Cuántos de aquí tienen nietos, son abuelos? Dice Delia bastantes, ¿verdad? Don Jorge también, ¿verdad? Tiene muchos. Quizás no los contamos, ¿verdad? Pero que el Padre nos ayude a que poder mirar que si no es en nuestros tiempos, que si no es en nuestra hora, nuestras generaciones futuras puedan ser partícipes de ese fundamento que tú y yo estamos dejando. En medio de eso que tú y yo estamos enfrentando, amados, tú y yo estamos siendo probados en todo. Y la fe se prueba para que seamos hallados, aprobados, como el oro. Dice, porque la obra de cada quien es visible. Si la obra es firme y el fundamento es firme, dice, será aprobada. Y si la obra carga en sí, eso en sí mismo, resistirá. Dice la palabra, si no será quemada como la paja. Es en medio de las circunstancias de estos tiempos en los que tú y yo vivimos, donde tú y yo podamos demostrar dónde está puesta nuestra fe. Si es sobre el fundamento firme o si no hay ese fundamento. ¿Dónde deseamos estar parados? Di conmigo, bajo ese fundamento firme que es Yeshua. Amén. Y así con tus manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga su rostro en ti, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.